Muy buenos días. El día de hoy estamos en el Instituto Politécnico Nacional y a través de la Secretaría de Servicios Educativos y de la Dirección de Apoyo a Estudiantes, le damos las más cordiales bienvenidas a todos y cada uno de ustedes, ¿vale? El día de hoy nos encontramos con un equipo interdisciplinario que nos acompaña porque nos va a presentar un tema muy importante para toda nuestra comunidad estudiantil, académica y administrativos de este instituto. Esta conferencia se titula Expectativas de la adultez, reloj social e independencia. Y esta conferencia el día de hoy tiene como principal objetivo fomentar una comprensión más profunda de las expectativas sociales y el concepto que tiene el tiempo en el impacto en la vida de cada una de las personas que se van desarrollando y van evolucionando a lo largo de la vida. Y bueno, pues para este equipo interdisciplinario nos acompaña el licenciado en psicología, el maestro Óscar Cajal Ricaño, ¿sí? Él es profesionista en el área de la psicología organizacional y tiene también pues muchísima experiencia en lo que es la terapia individual, terapia de pareja a través de un enfoque cognitivo-conductual y sistémico. Y bueno, además también cuenta con diplomados en tanatología y otros cursos diversos que lo hacen fortalecer su preparación y su labor dentro del ámbito de la psicología. Muy buenos días, maestro, bienvenido. También el día de hoy nos va a acompañar la maestra, también licenciada en psicología, titulada por nuestro Instituto Politécnico Nacional. Ella es la licenciada Ana Rosa Sánchez Cruz. Bienvenida, maestra. Ella tiene una gran experiencia en el área docente, o sea que su experiencia es grandísima en esta parte de lo socioemocional, esta parte de la situación de la psicología, la higiene mental. Ella también ha impartido diversos talleres, conferencias, tiene también mucha experiencia en lo que es la psicoterapia infantil, la terapia del juego, a través también de un enfoque centrado en las personas. Muchas gracias, maestra, por su compañía el día de hoy. Y vamos a pasar también con nuestro invitado también especial, el licenciado Luis Alberto Hernández Dávila. Él también es psicólogo egresado de nuestra institución. Bienvenidos y revueltos a casa. Él cuenta con una grandísima experiencia en lo que es la terapia, también un enfoque cognitivo-conductual, atiende a personas y bueno, pues su experiencia también es grandísima porque está desempeñándose en esta labor pues desde hace muchísimos años, ¿no? Y por último, si no menos importante, también está con nosotros la maestra psicoterapeuta, licenciada también, la maestra Paola Nolasco Hernández. Ella también es cognitivo-conductual, titulada de los Centros Interdisciplinarios de Ciencia de la Salud, también de nuestro Instituto Politécnico Nacional. Ella también tiene gran experiencia en lo que es las estrategias de intervención oportuna en sustancias psicoactivas. Y bueno, pues muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por estar en este día, en este espacio con nosotros. Realmente les agradecemos mucho y adelante, maestros. Ustedes son expertos el día de hoy y por favor, ayúdenos a entender más estos temas. Muchísimas gracias, bienvenidos. Gracias. Muchas gracias, Nancy. Buenos días a todos. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar, como bien nos decían, de expectativas de la adultez, el reloj social y la independencia. Y pues para iniciar tenemos que dejar algunos conceptos muy clarificados para que podamos entender a qué nos referimos. De inicio tenemos que hablar sobre las expectativas sociales. ¿Qué son? Son normas implícitas o explícitas que la sociedad nos impone sobre cómo debemos ser, cómo debemos comportarnos, qué metas tenemos que alcanzar. Y a veces, cuando nosotros no cumplimos con estas expectativas, pues pueden existir una serie de consecuencias emocionales que varían dependiendo de la persona, dependiendo de su contexto, dependiendo del momento sociohistórico en el que se encuentre. Y bueno, pues nosotros vamos a revisar el día de hoy cuáles son las expectativas que generalmente se presentan, el concepto de reloj social, que es importante,
¿Cuáles son las principales influencias dentro, bueno, pues para cada persona en el tema del reloj social? Y también cuáles son las principales consecuencias emocionales y lo más importante, qué hacer ante ellas. De inicio me gustaría también hablar sobre el aparato del reloj social, que esto se refiere a un conjunto de expectativas, normas y presiones sociales que van a determinar el tiempo y el orden en el que se espera que las personas alcancen estos hitos de vida, es decir, estos logros importantes y trascendentes que se supone que deben de ser trascendentes para todas las personas y que debemos cumplirlas a cierta edad, en cierto momento. Por ejemplo, los hitos pueden ser desde graduarse, tener un trabajo, tener una pareja, conformar una familia también. Y además, no es como solamente tener un trabajo, ¿no? Es tener un trabajo que remunere, tener un trabajo que te permita obtener bienes, tener una familia bella como de cuento, ¿no? Así como bonito, que nos llevemos bien, que seamos todos armoniosos. Graduarte, pero graduarte con buenas calificaciones y salir, por ejemplo, en 3 años de la preparatoria o en 4 y medio, 5 años o lo que tenga tu carrera y con una, y a veces hasta con tesis, ¿no? Dependiendo de lo que requiera la escuela y mención honorífica, porque además no es solamente llegar a estos hitos, sí tiene que ver con llegar de determinada manera. Hay elementos claves que van a influir en el aparato del reloj social. Una de ellas es la norma y las culturas sociales. Dependiendo de nuestra cultura, vamos a tener distintas expectativas. Por ejemplo, hay algunos lugares en los que se espera que las mujeres, pues sí, generalmente las mujeres, inician una familia a temprana edad y dependiendo, pues, del lugar en donde te encuentres, también en algunos momentos se preferirá que, pues, le des prioridad a tu realización profesional. O en algunos momentos también, por ejemplo, se esperará que no haya hijos antes del matrimonio. Es decir, dependiendo de las normas que tengamos en nuestra familia y en nuestra cultura, va a ser lo que se espere de nosotros. Generalmente, estas normas culturales y sociales son traídas a nosotros a través de nuestra familia. En la familia se van a llevar una serie de roles que van a ser cruciales para poder establecer en nosotros el reloj social. Los padres pueden imponer expectativas sobre cuando un individuo debe cumplir ciertos objetivos, como les decía antes, contemplar estudios o formar una familia, y que esto va a generar presión social. Presión social dentro de la familia y también presión social fuera de ella. Por ejemplo, cuando nosotros nos vamos comparando con nuestros pares o con nuestros hermanos, no sé, por ejemplo, yo no he podido terminar mi carrera, pero mi hermano ya terminó, ya está trabajando y entonces, bueno, pues él ya está teniendo un ingreso y parece ser que yo no pudiera con ello y entonces eso va a tener una retroalimentación emocional. También está el ciclo de vida. En el aparato del reloj social se va a relacionar con la idea de que dependiendo de nuestra vida, dependiendo de las etapas por las que vamos pasando, tendríamos entonces que lograr ciertos hitos. Por ejemplo, cuando vamos en la adolescencia, lo que vamos logrando, tener amigos, ir conformando una personalidad también puede ser parte de ello, elegir una carrera, eso también está relacionado con ello. Y bueno, hablando de las consecuencias emocionales y lo que puede pasar, además podemos tener una situación de baja expectativa cuando no llegamos o sentimos que no estamos logrando
estas expectativas, cuando no estamos cumpliendo con este reloj social. En esta idea de las consecuencias emocionales, podemos tener baja autoestima. Una persona que no cumple con las expectativas sociales puede comenzar a cuestionar su valor y sus habilidades. Ajá, como les decía, cuando yo veo que la persona al lado de mí no está logrando, que yo no estoy logrando lo que ella sí está haciendo, pues mi autoestima se puede ver afectada, porque puedo pensar que no soy suficiente, que no soy competente, que no tengo las habilidades o hasta que no soy inteligente. La autoestima está estrechamente relacionada con la percepción del éxito. Entonces, dependiendo de lo que yo entienda como éxito, de lo que yo haya aprendido como éxito, pues es lo que voy a estar esperando. También otra situación puede ser ansiedad y estrés. El constante esfuerzo por cumplir las expectativas sociales puede generar niveles de ansiedad y estrés importantes. En ocasiones podemos sentirnos atrapados entre el juicio, ¿no? Lo que esperan de nosotros, la presión, y bueno, pues esto puede generar preocupación, puede generar pues todas estas sensaciones que vienen con la ansiedad, no poder dormir, no poder alimentarme adecuadamente, no sentir que descanso, sentirme totalmente abrumado, empezar con el tema de la procrastinación además, ¿no? Que no puedo, o sea, me siento tan atorada que siento pues que no avanzo. Y bueno, también por último, una de las consecuencias emocionales que pueden presentarse es la depresión. La falta de cumplimiento de expectativas sociales o sentir que no las estoy cumpliendo puede llevar a sensaciones o sentimientos de desesperanza y de tristeza. Sentir que nunca voy a alcanzar lo que se espera de mí, que tener una serie de pensamientos negativos acerca de mi futuro, acerca de quién soy, una autocrítica excesiva de lo que estoy haciendo, minimización de mis logros y también, claro, maximización de los logros de los demás. Y sentirme todo el tiempo presionado y bueno, estos son factores que pueden desarrollar la depresión. Ok, bueno, continuando un poquito con lo que dice mi colega Ana, a mí me gustaría, por ejemplo, abordar esta temática desde una visión de la terapia de aceptación y compromiso. La terapia de aceptación y compromiso, por ejemplo, así a grandes rasgos, justamente creo que lleva toda su historia y todo su paradigma en el nombre, ¿no? Aceptar y comprometerme, por ejemplo, con los valores que me guían. Pero a veces no tenemos que hablar de valores meramente como en el tema de valores sociales, ¿no? Como la honestidad o la responsabilidad o este tipo de cosas. Más bien, la terapia o este tipo de terapia se basa más en los valores que dirigen tu vida, no tanto los valores morales, por ejemplo. Steven Ives, por ejemplo, decía que aceptar estas experiencias o algunas experiencias dolorosas en lugar de evitarlas y actuar según tus valores puede llevarte a una vida mucho más plena, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a ver una pequeña diferencia, ¿no? Aquí les puse un mano a mano, por ejemplo, de consecuencias emocionales y cognitivas también, que nos genera este reloj social, estas expectativas, versus una forma diferente de verlo para ver si podemos mediar entre esas dos, ¿no? Ana decía por ahí muy bien, tendemos a compararnos. Generalmente nos comparamos con nuestro grupo de amigos, con nuestros hermanos, ¿no? O algunos otros integrantes de nuestra familia que comparten la misma edad o el mismo como desarrollo, ¿no? La misma etapa que vamos teniendo. Y generalmente tenemos un filtro binocular, así se le llama, es una pequeña distorsión que tenemos, ¿no? En nuestro pensamiento, que nos hace ver las cosas que nosotros hacemos o que nosotros logramos
un poco más pequeñas de lo que son, mientras que nos hace ver las cosas que los demás logran un poco más grandes de lo que son en realidad. Y esa comparación, ¿no?, siempre nos mantiene en un estado como emocional bajo. Por ejemplo, nos puede causar baja autoestima en ese sentido. ¿Por qué? Porque al compararme, hacemos este truco binocular y creo que siempre estoy quedando a deber algo, ¿no?, en comparación con los demás. Por ejemplo, la terapia de aceptación y compromiso nos dicta que en lugar de compararnos, podemos empezar a resignificar lo que es, como decía Ana, el éxito, lo que es incluso el fracaso, porque no sé si se dan cuenta, pero a nivel social y cultural, la palabra fracaso tiene una connotación sumamente negativa, ¿no? Y que además es como de, ok, fracasaste, qué susto, ¿no? O qué alerta, ¿no? Pero en realidad, si le diéramos otro significado a la palabra, ¿no?, si entendiéramos el fracaso como un paso más, ¿no?, o un escalón más para lograr algo, por ejemplo, si rediseñáramos nuestro pensamiento, por ejemplo, en la parte de fracaso, para poder decir, ok, se vale fracasar a veces y no está mal, ¿no?, y acepto cuando fracaso, entonces esta parte nos da, en comparación, desde la comparación, perdón, tenemos un nivel de autoestima un poco bajo. La aceptación nos dice que va de la mano, por ejemplo, con la autocompasión, que ahorita lo vamos a ver, y nos dice que el valor de lo que logre o el valor que le dé a mis fracasos tampoco define la persona que soy, ¿no? Puedo fracasar o puedo lograr muchas cosas o puedo ser sumamente exitoso, pero el valor que yo me doy a mí mismo está por encima de eso o no está en relación con eso. Sí, justo de lo que hablas, Luis, a mí me parece que tiene que ver con redefinir el éxito y las metas personales. Es importante que cada persona aprenda a definir su propio concepto de éxito, independientemente de las expectativas que pues tenemos encima, ¿no?, todo el tiempo por medio de la familia, los pares, las redes sociales además. Y que, bueno, pues implicaría esta parte de establecer metas que sean significativas a nivel personal y no las que estén como dictadas por una sociedad. Y que ahí es en donde vamos a encontrar, pues, aceptación y realización, ¿no?, en las metas personales. Gracias. Gracias, Ana. Otro factor, por ejemplo, que encontramos como una consecuencia biopsicosocial o psicosocial, tiene que ver con las decisiones apresuradas. Esta presión que ejerce la sociedad o que ejerce la familia sobre nosotros nos lleva a veces por caminos que no queremos seguir, ¿no? Si yo creo que ya estoy demasiado grande para obtener el trabajo que yo quiero, con a lo mejor características que a mí me gustan y que mis valores me dictan, que están ahí, ¿no? Seguramente por la presión, algunas veces sucede que estas decisiones me van a llevar por el camino de, ya encontré trabajo, ya me dieron la chamba y me voy a quedar ahí porque aunque no es lo que yo quiera, es algo que me va a sacar de esa presión, ¿no? Porque ya puedo diseñar el discurso o ya puedo dar el discurso a los demás de ya estoy trabajando, ¿no? Y entonces aquí entra una especie como de frustración porque cuántas veces no nos hemos encontrado o topado con el tema de, híjole, es que mi trabajo como que no me gusta, como que el horario, como que mi jefe, como que ni siquiera es la actividad que yo deseaba hacer, pero ahí estoy, ¿no? Y obviamente, pues es la consecuencia de la consecuencia de la consecuencia, ¿no? Al final, sabemos todos que si un trabajo o no somos completamente, digamos, no estamos satisfechos con esa parte, pues seguramente van a empezar las dificultades ahí dentro del mismo empleo, ¿no? Versus, por ejemplo, lo que nos dice la terapia de aceptación y compromiso es, ok, se vale tomar decisiones, pero que vayan acorde a tus valores. Insisto otra vez, no son valores morales, ¿no? No es acorde a tu honestidad o acorde a tu responsabilidad o a tu valentía, no. Esos valores son como otro temita. Ahorita de lo que hablamos es las pautas, ¿no?, que te hacen decidir hacia dónde ir en el camino.
hacia dónde llevar o dirigir tu vida. Es a lo que más le das valor en tu vida, ¿no? Si para ti la familia es un valor muy importante, imagínate si tienes un trabajo sumamente demandante, pues obviamente, ¿no? No te va a quedar tiempo para o cumplir esa expectativa que tienes de tu valor. Y así se van cruzando como diferentes aspectos, pero siempre lo recomendable es decide de acuerdo a lo que te llame más, ¿no? Si tu valor de vida es viajar, por ejemplo, entonces imagínate que encontraras un trabajo sumamente rutinario, que no te den vacaciones cuando las necesitas, ¿no? Y que todo el día estés, no sé, a lo mejor encerrado en algún lugar, o sea, sumamente repetitivo, pues obviamente te vas a frustrar, ¿no? La presión social, lo que decía Ana al principio, ¿no? Es esta parte de qué tanto yo no te permito ser, qué tanto yo quiero que cumplas mi expectativa, por ejemplo, ¿no? Y es que esto que mencionas, Luis, es súper importante porque te escuchaba hablar como sobre los valores personales, pero de pronto van un poquito a veces en contra de los valores de la familia o de los amigos, ¿no? Porque inclusive podemos encontrar chicos que mencionan o nos cuentan sobre, no me gusta a lo mejor dedicarle tanto tiempo al trabajo, a lo mejor tanto tiempo a alguna profesión en específico, o a mí mi sueño es a lo mejor tener un trabajo propio, ¿no? Y de pronto este choque entre generaciones, inclusive entre las expectativas justo de la adultez, de cómo vas a tener un trabajo propio o cómo no te imagino renunciando a un trabajo cuando tienes que cuidarlo. Entonces, creo que es muy importante identificar que justo cada quien tenemos valores individuales y que inclusive puede ser que no coincida con los valores de nuestra familia o inclusive de nuestros propios amigos. Así es. Y, por ejemplo, en esta presión social, ¿no? Lo que nos recomiendan es, záfate un poco de eso. Entiendo que hay que cumplir expectativas de repente, pero también date la oportunidad de ver si hay otras alternativas, ¿no? Lo que va a generar eso, el seguir tus valores, el seguir lo que a lo mejor a ti te llama o te gusta, o incluso tienes talento para ello, ¿no? Porque cuántas veces nos sentimos desperdiciados en una actividad que estamos haciendo y que no tiene tampoco que ver con lo que yo sé o con lo que yo soy bueno. Entonces también esa parte. Y nos dice, bueno, pues intenta zafarte un poquito de ese discurso, de esa presión social y vas a experimentar tal vez más libertad y más flexibilidad. Por ejemplo, conozco muchos casos que combinan, ¿no? Combinan como de, ok, tengo un empleo que me da cierta seguridad, me da cierta estabilidad, pero también me permito ser flexible y me permito ser libre de decidir que en mi tiempo libre voy a dar terapia, por ejemplo, o voy a hacer este hobby que me gusta, o voy a viajar el fin de semana porque es algo que tengo como valor. Entonces, eso es importante. ¿Qué pasa? Como una consecuencia igual psicosocial, se crea una identidad poco auténtica, porque la identidad está sujeta ¿a qué? A lo que nos construyeron, o a las voces que construyeron, o esas introyecciones, ¿no? Esos introyectos, perdón, que construyeron los demás, y no yo. Prácticamente, como dicen así, ¿no? Coloquialmente es, estoy viviendo la vida de alguien más, estoy viviendo las expectativas de mis papás, estoy viviendo las expectativas de mis profesores o de mis amigos, ¿no? Ahorita en redes sociales, por ejemplo, seguramente Pau nos va a hablar de eso, pero está la expectativa de crear tu identidad, pero a base de lo que nos muestra el influencer, a base de lo que ellos nos muestran como lo que es el éxito. Versus, por ejemplo, la parte de qué es el éxito para mí. ¿A cuántos de nosotros no nos dijeron en la no sé, en la primaria, ¿no? En la secundaria de tienes que ser el mejor y ya. Pero nunca nos dijeron qué significaba eso, ¿no? ¿Qué te define como ser el mejor? ¿En qué tengo que ser el mejor? ¿Qué tengo que hacer para ser el mejor? Entonces, cuando se queda así de abierto ese discurso, uno empieza a creer que ser el mejor es a lo mejor ganar mucho dinero, tener muchos lujos o viajar por todo el mundo, cosas que también entran en los valores, ¿eh? Yo no digo que eso esté mal. Si ese es tu valor, adelante, síguelo, ¿no? Pero ve acorde a lo que estás
tomando como un valor. Pero a veces confundimos el éxito justo con la fama, ¿no? Justo con, obviamente, el ser una persona como reconocida, como tener mucha aprobación de los demás. Y es ahí donde empiezan las dificultades. Porque si uno no logra eso, ¿no? Uno no logra lo que él construyó como éxito, empieza la frustración, sentimientos de fracaso, y hay un concepto que me gustaría meter, ¿no? Que se llama estándares inalcanzables, ¿no? Es un esquema que está dentro de nosotros y que nos hace querer alcanzar algo que está fuera de nuestras manos o fuera de nuestra realidad como tal. Entonces, hay que tener un emparejamiento siempre entre una expectativa que sea real, que no esté tan inalcanzable, y lo que estoy viviendo de acuerdo a mi etapa de vida, lo que sí puedo lograr. Bueno, a mí me gustaría también aportar a todo esto que dicen, que ahora que los escuchaba, estaba pensando, que los escuchaba hablar del empleo, ¿no? De cuando no tienes un empleo, que te sientas realmente realizado como persona y que sientes que estás viviendo la vida del otro, pero a mí también, además del empleo, me parece que puede estar relacionado incluso con la elección de la carrera y que tal vez a la hora de emplearme y ser tal vez un poco más económicamente independiente, ¿no? Tal vez un poco más, no tanto. Puedo yo tal vez empezar a tomar algunas decisiones. Pero ¿qué pasa cuando soy más joven y entonces tengo que elegir una carrera y tengo la presión social de mi familia, que además tiene que ser una carrera que deje dinero? Una carrera que sí, con la que sí me pueda sostener en el futuro. O sea, ¿cómo lidio con esta presión social de estas expectativas de mi padre y de mi familia de mis padres y mi familia, perdón, cuando soy más joven? Creo que eso también es un punto muy importante. Y me parece que aquí podemos aportar la herramienta de fortalecer relaciones sociales, fortalecer relaciones interpersonales. Pau. Inclusive también darnos cuenta que sí somos épocas distintas, porque de pronto a lo mejor en la época, a lo mejor incluso hasta de mis papás, todavía estaba como esta idea de que hay carreras que sí dejan y hay otras que no tanto, pero de pronto actualmente ya es bien complicado poder saber en cuáles sí tengo más, puedo alcanzar más mis expectativas, porque ya en realidad es esta presión de por más que trabaje, en algún momento podré comprarme una casa, o por más que trabaje, en algún momento voy a poder viajar hasta donde yo quiero, o a lo mejor realmente cumplir con esto que mencionaba Luis, con esas expectativas tan elevadas que tengo, sabiendo que si trabajo y me preparo, porque esto lo comentaré también un poquito más adelante, como este tema de la competencia, de si me preparo, pero también los demás están preparándose igual que yo. Entonces, de pronto surge también esta ansiedad y esta sensación de estoy perdido. Claro, claro, claro. Es importante lo que dices porque, por ejemplo, voy a citar dos casos que tengo en terapia. Son personas muy jóvenes, están estudiando en la universidad, y yo les decía, ¿y qué vas a hacer en tus vacaciones, no? Y ellos automáticamente tenían el chip de, voy a trabajar, voy a emprender, voy a tal, ¿no? Cosas que a lo mejor no tienen mucho que ver. Y yo les decía, ok, y si te permites descansar un poco también, ¿no? Por ejemplo. Oscar, ¿ibas a comentar algo? Yo sí, qué fuerte eso del descanso, ¿no? Pareciera que el descanso va en contra de cumplir las expectativas y la realización personal. O sea, qué fuerte eso de, si te permites descansar, a veces hasta descansar da culpa. Uh-huh. Okay. Oscar, ¿querías decirnos? Ok, creo que no. Entonces, es esta parte también de aprender a redefinir el éxito. Parte de lo que nos propone este tipo de terapia es que podamos salirnos, ¿no?, de esos pensamientos, no asegurar que esos pensamientos son verdades absolutas, sino que pueden ser ideas o alternativas
que están sujetas a comprobaciones, que están sujetas a ponerse a prueba y que no siempre son como lo que hay que seguir. Entonces, cuando tú aprendes a zafarte de eso, empiezas a tener alternativas y nuevas definiciones, ¿no? ¿Qué es el éxito? Por ejemplo, tengo una persona que trabajó toda su vida en una oficina, digo, sin demeritar nada, porque también está súper padre trabajar en una oficina y a mí me tocó mucho tiempo. Entonces, es como pero ella no quería eso, ¿no? Cuando se atrevió a dar ese pasito y decir, ok, voy a empezar a ser más libre, más flexible con mi vida, entonces encontró su verdadera vocación. Creo que también es un tema que tendríamos que explorar un poco, o un concepto, a lo mejor ahí Ana nos ayuda. ¿Qué es la vocación? ¿Qué es la verdadera vocación? Y por qué eso hace como autorrealizarte, ¿no? Por ejemplo. Hay unos conceptos que me gustaría como proponer, y también es como un mano a mano, es como un versus, la autocompasión y el conformismo, ¿no? A veces se llegan a confundir, o he notado en algunos chicos o chicas sobre todo, también adultos nos pasa, ¿no? Que esto tiene que ver con, ok, si me estás diciendo que no tengo que seguir reglas, si no tengo que seguir un reloj social, que tengo que ir a mi ritmo, entonces eso significa que me tengo que quedar en mi casa hasta los 50, 60 años o nunca salirme de ahí, por ejemplo, ¿no? Entonces, no hay que irnos a los extremos tampoco, porque qué tan saludable también, o qué efectos generaría y consecuencias el quedarte en tu casa hasta esa edad, por ejemplo. Sí debe haber y debe de existir cierto grado de realización que lo acompañe, por ejemplo, la autonomía, ¿no? Y obviamente esta parte de hacerse responsable de uno mismo. No sé si en algún momento vieron un video de un chico que casi llorando decía que él por haber nacido no tenía la culpa y que sus papás lo tenían que mantener, por ejemplo, ¿no? Hasta que él prácticamente creciera y se hiciera viejito. Entonces, tampoco hay que llegar a ese extremo. ¿Qué es la autocompasión? Hablábamos de fracasar, por ejemplo. La autocompasión dentro de un fracaso es la capacidad de ser amable y comprensivo con uno mismo y decir, ok, fracasé, pero, ¿no? O esto me duele, reconozco que me duele, acepto que fracasé, pero no me estoy juzgando duramente por ello, ¿no? Ni estoy evitando el dolor con otras actividades, por ejemplo. Entonces, a lo mejor esa parte es interesante. Pau. Sí, ahorita que mencionabas esto de la autocompasión, a mí me pasa mucho en terapia, no sé si ustedes coinciden conmigo con que de pronto a los chicos les cuesta mucho trabajo ser autocompasivos consigo mismos y les es más sencillo ser más compasivos con los demás. En este aspecto de calificaciones, de pronto a lo mejor algún examen en donde las cosas salen un poco de sus manos, porque aunque estudien muchísimo, aunque se preparen muchísimo, de pronto a lo mejor algo no concuerda con la calificación que ellos querían tener, y de pronto hay un castigo enorme en el aspecto de no soy suficiente o no soy capaz, pero de pronto cuando les hacemos esta pregunta de, bueno, ¿y tú qué piensas a lo mejor de tu amigo que también sacó a lo mejor una calificación similar? Hay más compasión. Me gusta mucho el concepto de esta autocompasión porque no es lástima, es ser amable contigo y también date cuenta que hay muchos factores externos que hace que de pronto no podamos nadie cumplir exactamente con todas esas expectativas que tenemos, tanto porque estamos hablando un poquito de la escuela, también del trabajo, y creo que nos damos cuenta que estudiando no cumplimos completamente con esas expectativas y trabajando tampoco. Sí, justo acompañando esto que mencionan, creo que también en algunos casos es muy difícil llegar a esta autocompasión si no se va acompañado de terapia, ¿no? Porque al final, si yo no estoy cumpliendo las expectativas que tienen de mí, pues pareciera que ahorita, así como no merezco el descanso, no merezco esta autocompasión, no merezco sentirme bien, ¿no? Entonces, creo que al final hay que tomar como esa parte de flexibilidad que mencionaba Luis anteriormente para, pues bueno,
saber qué puedo cumplir, qué no puedo cumplir, qué quiero cumplir y qué al final no voy a cumplir, sí o sí, ¿no? Creo que también tomar en cuenta estas razones y estas decisiones, pues no va a significar que no quiera a mi familia o que vaya en contra de mi familia. Sí, me parece que además habría que recordar que este tipo de conceptos, como la autocompasión, el autoestima, son cosas que se construyen en colectivo. O sea, la autoaceptación no es así como, tengo aquí, deme 5 pesos de amor propio, ¿no? Es más bien algo que se construye en conjunto y que si mi contexto no me ayuda y no me aporta para que yo pueda ser más amable conmigo mismo, para que pueda tener un concepto de mí mismo distinto que me lleve a la autoaceptación, es importante buscar ayuda profesional, porque entonces eso también me daría un espacio de seguridad mental, de seguridad emocional para que yo pueda explorar aquello que a veces en mi contexto puede ser sumamente castigado, mal visto y enjuiciado. ¿Verdad? Entonces, incluso la autocompasión, pues es un concepto que acompaña a la aceptación como tal. Son como conceptos que van muy de la mano, ¿no? No se puede entender incluso uno sin el otro. La autocompasión nos dice, sea amable contigo. La aceptación dice, acepta que te tocó vivir una etapa o acepta que te tocó vivir como en un momento, incluso hasta histórico, que no tienes como que todo comprado, las cosas son muy inaccesibles de repente, ¿no? Hay que trabajarle todavía más. Y si eso te lleva a sentir frustración, enojo, tristeza, ¿no? Baja autoestima, es esa parte donde entra la aceptación. Acepto que estoy sintiendo esto. No lo evito, lo acepto, me voy a dar permiso de sentirlo y además voy a ser compasivo conmigo, ¿no? Se vale sentirse así porque la vida de repente nos da ese tipo de pruebas, ¿no? Y el conformismo, por ejemplo, es un concepto que también se trabaja acá y aquí lo vamos a definir como el estado pasivo en el que acepto las condiciones negativas, ¿no? Por ejemplo, vamos a decir que es como lo contrario, ¿no? Me pasa algo o ya me fui por este lado, la vida me llevó por este lado y es como de, pues que me siga llevando. Está bien si la vida me quiso llevar por ahí, no cuestiono, tampoco acepto, ¿no? Ni siquiera son mis ideales, pero yo me conformo porque está bien para mí y es suficiente, ¿no? O ni siquiera yo me siento suficiente, pero no sé, me da para algo y con eso está bien. Entonces, en resumen, por ejemplo, la autocompasión, ¿no? Tiene mucho que ver con un enfoque o con pensarme activamente y positivo hacia qué quiero lograr, ¿no? No es, no logres nada, cuídate, no, también es, ya fracasé, ya me esforcé, no me salió, vuélvelo a intentar. Eso es lo que nos da la autocompasión, un enfoque en donde podemos decir activamente, puedo tener otra alternativa o puedo buscarle por otro lado. Mientras que el conformismo te dice, no te salió, ya fracasaste, estás derrotado, quédate ahí, ¿no? Y no te muevas de ahí y a ver si con suerte alguien o la vida se encarga de darte la nueva oportunidad. Me gustaría como que a lo mejor se entendiera estos dos conceptos. Sí, incluso hasta como conocer los límites y tus alcances, ¿no? Como ser consciente de qué es lo que tienes ahorita y qué no tienes ahorita, pero que no significa que no los vas a tener en un futuro. Simplemente establecerte como en el aquí y en el ahora y después trabajar con lo que necesites más adelante. Así es. Entonces, por ejemplo, ahí esta parte, como verlo desde esta visión, es lo mismo que les decíamos. A veces este tipo de alternativas o de diferentes visiones, el medio, el entorno no las otorga. Entonces hay que buscarle por otro lado. Se vale buscar otras estrategias, se vale buscar otro acompañamiento que se salga del amigo, de la familia, y a lo mejor tratarlo de una manera un poquito más profesional en ese sentido,
y tener ya más claros estos conceptos, ¿no? Porque todo esto es lo que se trabaja, todo esto es lo que se resignifica de un momento a otro, ¿no? ¿Cómo paso del lado A al lado B o cómo hago un equilibrio entre los dos para un mejor bienestar? Por ejemplo, ahorita Pau nos va a hablar también de las preocupaciones, ¿no? De hecho, pues aquí estuve yo investigando un poquito sobre qué les preocupaba a los chicos de entre 15 y 19 años, porque puede ser que ya no coincide tanto con nuestras preocupaciones, o inclusive nuestros papás se preocupaban de otro tipo de situaciones, nuestros abuelos. Entonces, de pronto esta idea de que en mi época era todo más complicado, o esta fantasía de yo a tu edad, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que les preocupa a los chicos normalmente entre 15 y 19 años? Que si se dan cuenta abarca entre vocacional y también ya universidad. Ya hay chicos que están estudiando y aparte también están trabajando. Entonces, ¿qué era lo que a ellos les estaba preocupando? Encontré una encuesta que le hacía ciertas preguntas interesantes a mil chicos de esta edad, y encontré que la vida en cuestión de finanzas les preocupa mucho. Creo que mucho de esta encuesta me di cuenta que coincide también un tanto con mi generación, o al menos conmigo, porque de pronto también la idea de darnos cuenta que la vida es bastante cara, y que de pronto ya a mí, por ejemplo, aquí veía y anotaba la imagen de tú qué haces con el salario que te sobra, o qué haces con el dinero que te sobra, y este miedo de decir a otros les sobra. Entonces eso nos puede estarle preocupando a muchos chicos. Inclusive también encontré que el 70% de los jóvenes les preocupa su retiro. Entonces, veamos cómo de pronto esto que mencionaba Oscar, la ansiedad de no disfrutar mi aquí y ahora, y estar constantemente preocupándome por cuando vaya a retirarme. Entonces, creo que también ha sido una preocupación constante que genera pues muchísima ansiedad por saber que no voy a lograr pues una jubilación. Entonces, me tengo que preparar aún más para poder tener un futuro pues tranquilo. Encontraba también que algo muy relevante que les tiene que preocupar igual a 70% aprox es el desempleo. Y es que de pronto es una generación, si ustedes están de acuerdo conmigo, súper preparada. Es una generación que se preocupa muchísimo por aprender idiomas, y entonces también porque en mis vacaciones tengo que avanzar y prepararme más, y entonces en mis vacaciones tengo que tomar un curso, pero de pronto también el vivir tanta competencia, y que de pronto, como ustedes lo mencionaban, el mismo entorno te obliga, porque de pronto es como la dinámica de ser mejores, pero también la idea de, bueno, y cuando salga de la universidad o de la preparatoria, ¿qué? ¿Voy a tener la oportunidad que quiero o me van a pedir experiencia para poderme emplear? Luis. Y pasa un fenómeno bien chistoso, Pau, que creemos que todo es por nosotros. Creemos que somos la causa y la consecuencia de todo, ¿no? Por ejemplo, Oscar no me dejará mentir que trabajó y ha trabajado en recursos humanos. A veces el perfil no se decide por quién está mejor preparado, ¿no? Muchas veces ni siquiera tiene que ver con el candidato, sino con las necesidades específicas del puesto, de la empresa, y nosotros tendemos a creer que es por nuestra culpa, y ahí empieza el problema. Y fíjate que yo incluso lo estaba pensando desde antes, desde el examen de asignación a la carrera, ¿no? O sea, hay personas chicos que claro que se la pasan estudiando, que van a cursos todo el año, que en su escuela tienen muy buenas calificaciones, y resulta que no se quedaron en la universidad, ni en la primera ni en la segunda vuelta.
¿no? O sea, y entonces es como, no, pues es que lo que decíamos hace rato, ¿no? Se retroalimentan ciertas emociones y pensamientos. No soy suficiente, nunca me voy a quedar, soy una decepción para mi familia, y que esto también me puede llevar a tomar otras decisiones justo con esta preocupación sobre mis finanzas y mi futuro que, pues digo, no, ¿sabes qué? Ya, bye. Tal vez yo sí, como bien decías, Luis, hace rato, tengo la vocación de estudiar esto, me encantaría, amaría estudiar, no sé, medicina, enfermería, trabajo social, ingeniería civil, pero no me quedé a trabajar y me voy y me consigo lo que sea y entonces a partir de ahí, o sea, desde esas decisiones se conforma una vida, porque al final no estamos hablando, ¿no? De la ansiedad, ¿no? O sea, claro. Creo que muchas veces no soy yo hablando, sino es mi ansiedad diciéndome, apúrate porque fracasas y porque el tiempo pasa. Exacto, sí, exacto. Ahorita que mencionaban esta parte de las empresas, también me hace pensar cómo las empresas van a visualizar el aquí y el ahora, porque si se dan cuenta antes, pues era, horarios completamente presenciales y ahora tienen que ir a adecuarse también a las necesidades y eh, a las requisiciones de la propia gente, ¿no? De su propio personal. Home office, horarios flexibles, sueldo emocional, no sé cómo, hay muchas cosas que abordaré más adelante, pero que también son cuestiones que tienen que adaptarse empresarialmente a la población de hoy en día. Sí, inclusive también algo que mencionábamos es que más nos llega a preocupar la comparación, porque entonces comparo en redes sociales, puedo entrar a todas estas redes sociales que existen ahorita y entonces veo personas de mi edad haciendo cosas increíbles, teniendo vidas increíbles, felices, y de pronto es esta idea de yo tengo la misma edad y no concuerda con lo que yo estoy viendo en redes sociales. Entonces yo tengo 20 años y veo que alguien a esa edad ya está ganando muchísimo dinero creando videos y de pronto esta comparación entre lo que yo veo con los demás y esta comparación también de creer que lo que el otro tiene lo hace ser más feliz. Y entonces no sé qué tanto quiero lo que el otro tiene o añoro esa felicidad de creer que en medida de lo que tenemos, somos más felices o tenemos más bienestar. O más valiosos, ¿no? O tengo más valía. Sí, yo, algo que me pasa mucho en la docencia con los grupos es que a veces hacemos reflexiones y es como, ¿qué quieres ser, no? ¿Qué quieres hacer cuando seas grande? Y entonces muchos chicos ponen, quiero ser alguien, ¿no? O sea, tal vez en esta idea de que, pues ahora tal vez no son alguien, ¿no? Sino hasta que ya tengan una carrera, tengan bienes, tengan, no sé, familia, ya son alguien, ¿no? O sea, como desde cómo vamos introyectando estos conceptos también. Y eso creo que es generacional porque todos lo hemos escuchado en algún momento. A lo mejor es algo muy coloquial, ¿no? De pronto el decir cuando sea alguien en la vida. Y que justo pues toda esta presión pues genera muchísima ansiedad, genera muchísima depresión, genera muchísima sensación de soledad. Inclusive igual, Oscar. Sí, como esta parte de soy lo que tengo, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, estamos constantemente en una expectativa, en una presión social, pero también personal. Entonces, inclusive también algo que notaba es que normalmente este miedo como a cumplir 35, el decir, bueno, ya cuando tenga 35 voy a tener algo, voy a ser alguien.
y de pronto tener esta presión de decir, bueno, tengo 15, tengo 16 y no estoy cumpliendo mis expectativas. Ya tengo 33 y no estoy cumpliendo con las expectativas, ¿no? Sí. También. Ajá. Tengo 20, pero a lo mejor cuando ya los cumpla. Entonces, esta sensación de decir, no estoy a gusto con lo que tengo ahorita y aparte tengo muchísimo miedo de cuando tenga tal edad, seguir sin tenerlo. Y bueno, mis preocupaciones más marcadas, no sé si coincidan con las de ustedes, creo que principalmente era quedarme en una carrera, elegir en qué carrera quedarme, que de hecho no me quedé en mi primera opción. Y también, pues claro que también fue una preocupación. Y posterior a ello, una de mis mayores preocupaciones era qué hacer cuando terminara la carrera. Porque entonces se vienen tantos caminos, se vienen tantas posibilidades, pero también saber que no todo tenía que ver conmigo. Y yo les cuento que obviamente no estoy en el mismo lugar en el que yo imaginé que iba a estar hace algunos años que egresé. Pero creo que sí, constantemente sí vivía preocupada. En cuanto a las prioridades, también vi que las prioridades, como ustedes lo mencionaban, han ido cambiando. Porque entonces a lo mejor nuestra prioridad antes era tener un trabajo y conservarlo muchísimos años. Y no permitir que te corriera, ¿no? Y en esta encuesta que les cuento, veía que el 60%, bueno, les hacían una pregunta interesante, les preguntaban que si el lugar donde trabajas dice mucho de quién eres como persona. Y el 60% de estos chicos dijo que sí, que ellos consideran que es importante el lugar en donde trabajas, cosa que a lo mejor yo anteriormente no era tan común. Normalmente antes mencionábamos el trabajo es aparte y el trabajo no me define. Pero si ustedes coinciden conmigo, creo que últimamente ha sido súper relevante el que los chicos se encuentren en un lugar en el que se sientan cómodos haciendo lo que les gusta hacer y aparte les dé para hacer lo que aman hacer. Bueno, ahí nada más quiero agregar, y no es comercial, de verdad, pero quiero agregar que vamos a poner un caso particular, ¿no? Y ahí es donde a lo mejor ejemplificamos el tema de redefinir qué es el éxito. Por ejemplo, yo lo viví en el tema de, tengo muchísimos amigos que me dicen, oye, para mí el éxito es ganar 70,000 pesos al mes. ¿Tú por qué no los ganas, por ejemplo, no? Entonces te empiezan a cuestionar, te empiezan a comparar y de repente es como de, es que para mí el éxito no es eso, ¿no? Tal vez mi visualización de éxito es acompañar y favorecer a los chicos, a las personas, a jóvenes, ¿no? Y acompañarlos en un proceso para que sanen. A lo mejor es algo que para ellos no es valioso, pero que para mí es un valor de vida, por ejemplo, ¿no? Es un valor tan de vida que, por ejemplo, por eso diseñamos esta parte de terapia al alcance de todos, ¿no? Porque eso va conforme a mis valores y a lo que yo visualizo como una forma de ser exitoso, aunque no gane 70,000 pesos, ¿no? Sé que muy difícil voy a acceder a esa cantidad y ahí entra la aceptación también. ¿Qué hago con lo que tengo? ¿Cómo lo aprovecho? ¿Cómo aprovecho mis recursos? ¿Cómo le saco jugo a esto? Y además, ¿cómo acepto y puedo entender que la vida a veces es así, que no depende tanto de mí y que aún así se puede llegar o acercarse a la plenitud o a la parte de la autorrealización sin ser conformista también? Exactamente, inclusive creo que nuestros valores sí han ido cambiando y lo mismo, por ende, pues también nuestras prioridades. Porque, por ejemplo, aquí anotaba una imagen que dice, mis hijos no tendrán problemas por los terrenos por dos razones. La número uno es que no creo que vaya a tener hijos, y la segunda es que quizá tampoco vaya a tener terrenos.
se les hacía una pregunta sobre el tema de los hijos. ¿Quieren tener hijos? ¿No? ¿Es prioridad para los chicos de entre 15 y 19? Y variaba mucho. El 50% decía que sí, pero ya también desde esta preocupación de qué vida puedo darle a mis hijos. Y también en la otra parte prefería tener perritos o prefería tener animalitos de compañía. Y que esta parte también ya es una prioridad para muchos chicos y que a veces puede ir en contra de las prioridades de la familia o del entorno. Y también creo que afortunadamente cada vez el descanso sí está recobrando o está cobrando más prioridad. Sé que cuesta trabajo darse ese chance de descansar por este tema de tengo que estar completamente preparado y tengo que estar en competencia, pero también cada vez hay más información acerca de descansar no es perder el tiempo. Creo que también eso es importante y creo que viajar también se ha vuelto como una de las prioridades principales para los chicos actualmente, pero también esta frustración de decir qué tanto me alcanzará para poder cumplir esos sueños y también la rapidez, porque de pronto hay mucha desesperación en cuanto a lo que decía Oscar, lo vas a alcanzar, lo vas a lograr, pero quizá no sea en el tiempo, ni en el momento, ni a la hora que tú quieras. Pasamos con la siguiente. Y bueno, pues al final creo que es importante darnos cuenta que el ritmo es propio y que realmente ninguno de nosotros está como en una misma etapa ni con las mismas oportunidades. Partimos de tener familias distintas, partimos de tener circunstancias diferentes y que inclusive, si ustedes están de acuerdo conmigo, creo que sí todos enfrentamos una crisis de 20 e inclusive también una crisis de 30 por esta idea de creer que cuando yo tenga 20 voy a estar en un momento importante en mi vida, o cuando yo tenga 30 voy a estar logrando lo que me imaginé que iba a tener a los 20 y normalmente no pasa. No necesariamente significa que pasan cosas desagradables. Simplemente muchas veces la vida nos sorprende con otros caminos y aquí lo anotaba en una imagen. A veces está bien si necesitas abandonar una vida que habías planteado porque las cosas cambian, la gente crece y tal vez tú ya no eres la persona que hizo esos planes. Creo que también ese está de la mano con el concepto que mencionábamos hace ratito de la autocompasión. El hecho de creer que yo tenía una expectativa de alguna manera a mis 17 años y darme cuenta que también los caminos van cambiando y que inclusive mis valores y mis prioridades también se van resignificando. Nunca tenemos la vida resuelta. Creo que también eso es importante mencionarlo. Y creo que eso nos va a dar más pauta a irnos dando cuenta que aunque cueste trabajo, sí es importante disfrutar cada etapa, disfrutar como la adversidad de la vocacional, disfrutar un poco la adversidad de la universidad e inclusive de la vida adulta, porque como les repito, creo que nunca tenemos a la edad que tengamos la vida resuelta. Bueno, rápidamente vamos a hablar del impacto en la dinámica familiar. ¿Cómo va a impactar esta parte de las expectativas que no voy a cumplir o que no deseo cumplir? Obviamente puedo cambiar de una actitud positiva hacia mis vínculos con mi familia a algo más negativo, como si todos estuvieran en mi contra y mi familia va a percibir que yo estoy en contra de todos los valores que me inculcaron, ¿no? Aparte, como lo mencionaban anteriormente, pues vienen estas sensaciones de no soy suficiente, de no valgo menos, hay comparaciones con mis hermanos, hay comparaciones con mis primos, hay
infravaloración de mis logros, ¿no? Y al final pareciera que todos señalan lo que hago, lo que no hago, y esto puede generar conflictos en la relación. No solamente de mí para mi familia, sino de mi familia para mí, por no estar en la misma sintonía. Creo que esto da pauta a muchos problemas que nos llegan a nosotros en consulta y que no tiene que ver con las características de cada uno de nosotros como individuos, sino por la dinámica de relación que llego a tener, ¿no? También, pues bueno, la diversidad de experiencias que se llegan a tener con base en las brechas generacionales, la parte tecnológica, la parte del aquí y el ahora, las oportunidades que había antes no son las mismas, el valor de las cosas, del dinero no son los mismos, y al final todo se compara con base en mi experiencia. Entonces, si en mi experiencia previa de hace 10, 20, 30 años yo tenía esto a tu edad, pues yo esperaría que tú tengas eso, ¿no? O al menos algo. Pero si no es lo mismo, pues bueno, ahí viene esta distorsión cognitiva de cómo yo interpreto mi realidad. Ahora, no solamente va de los adultos mayores o de la gente más grande hacia nosotros como adultos o adolescentes incluso, sino que también va del otro lado, cómo la tecnología en algún momento nos empieza a rebasar, ¿no? Ahorita que ya viene la inteligencia artificial, e incluso a nosotros nos llega a sorprender todo lo que puede hacer. Incluso hasta me acuerdo de muchas conversaciones en las que nos poníamos a cuestionar en qué momento nos van a sustituir con inteligencia artificial, incluso a nosotros como psicólogos, ¿no? Porque cabía esta posibilidad. Sin embargo, es parte de un desarrollo tecnológico, parte de un desarrollo profesional que nosotros podríamos tener y solamente hablando incluso hasta desde el enfoque tanatológico, pues creo que también todas estas expectativas que no cumplimos también son una pérdida, porque me estoy desprendiendo de lo que esperan de mí. Y todo lo que yo pierda amerita un duelo. Obviamente no es como un duelo de fallecimiento, pero sí es un duelo y tiene que ser trabajado como tal para que yo pueda ir soltando todas estas cargas. Y bueno, ¿cuál es el futuro del reloj social? Porque el reloj social no se va a detener. El reloj social se debe de transformar. Ahora, nosotros también en algún momento, si es que decidimos, ¿no? Vamos a ser padres de familia, vamos a tener una experiencia, vamos a tener expectativas hacia el futuro, pero ¿cuáles serían? Ahorita, como les mencionaba en la parte de las empresas, pues viene muy marcado la parte del home office, viene muy marcado la parte de tener tiempo libre, viene incluso hasta la parte del salario emocional que les comentaba, la parte de buscar más beneficios y ahora tomando en cuenta que ya no voy a tener que conservar un trabajo para jubilarme, porque ya no voy a tener jubilación, pues justamente ahora voy a tener preferencias por otro tipo de empleos que me den lo que yo necesito aquí y ahora. Aunque, pues bueno, ha habido como más necesidad de especializarnos o de tener uno o más estudios para que yo pueda solventar, bueno, cuando ya no me contraten en una empresa, pues yo pueda hacer algo por mi cuenta que no me genere estar contratado por algo más, ¿no? La parte de la independencia financiera, la parte de poder viajar, la parte incluso en la parte de las mujeres, pues que tengan reconocimiento dentro de las empresas y que ya no sea un factor de que no puedan crecer en algún momento. Y que justo esto que mencionas, Oscar, sobre las preferencias, me hace sentido con lo que decía Paola sobre las prioridades. Nuestras prioridades van cambiando y pues entonces tal vez a las futuras generaciones y las que desde nosotros vamos buscando lugares de trabajo que tengan home office, ¿no? Como todo este fenómeno de los nómadas digitales y que tal vez para a ese lugar están encaminadas las profesiones de las nuevas generaciones, ¿no? Y qué bueno que también será todo un reto para las empresas poder adaptarse a estos nuevos estilos de vida. Un poco el cambio viene muy presente desde la pandemia, ¿no? Y hubo empresas que se adaptaron, se dieron cuenta
que era más factible y práctico, económicamente adecuado para ellos, en lugar de pagar, no sé, 3 pisos en un edificio, pagar uno, rolar, que el personal viniera uno los lunes, otro los miércoles, otro los viernes, ya no gastar en insumos, papel, agua, ¿no? O sea, cómo todo esto va evolucionando y que justo lo que se espera es que exista una evolución. Al final, y ya para concluir, creo que es importante considerar que el reloj social es un aparato que nos va a estar exigiendo qué es lo que tenemos que hacer, tener o cumplir, y que este aparato también lo podemos aceptar, lo podemos manejar y lo podemos asumir como propio también, con base en lo que yo necesito, yo quiero y con lo que yo puedo estar a gusto, ¿no? Sin embargo, creo que estas decisiones, trabajándolas en terapia, pueden ser más livianas y llevaderas. Muchas gracias por su atención. Pues muchas gracias, maestro. Me parece una ponencia muy, muy interesante porque abarca muchos términos desde lo social, desde el alumno, por ejemplo, que llega a nuestra institución indeciso, qué carrera tomar. Imagínense, apenas van cumpliendo 18 años y ya tengo que tomar un proyecto de vida o un estilo de vida también, y eso es a los 18 años, pero si nos atrasamos un poquito más atrás, a los 15 años que eligen su centro de su CECIT, por ejemplo, qué área, qué me dice desde el hecho de qué significa físico-matemáticas, qué significa administrativas y sociales. O sea, muchos chicos pues vienen saliendo de la secundaria, a veces hasta con 13 años apenas, 14 años, pero finalmente es una sociedad en donde les obliga básicamente a vivir a prisa, ¿no? Tienes que dar, tienes que ser, tienes que tener una carrera. Muchos de los chicos hoy en nuestros días, algunos, bueno, ya no quieren estudiar una carrera, quieren a veces un oficio, pero las mismas familias tienes que estudiar una carrera porque tienes que ser mejor que, o tienes que sacar a la familia, o muchos de nuestros jóvenes son foráneos, y tienes que sacar a la familia adelante, ¿no? Tienes que ayudar a los hermanos, y es una presión social, como bien ustedes lo manejan desde su principio, en donde llegamos ya con chicos, o tenemos ya chicos en los primeros semestres frustrados, enojados con los padres, enojados con la familia, porque muchos de ellos no querían el instituto, no querían salirse de sus lugares de origen, pero tienen el deber de cumplir esos sueños y esas expectativas que la familia les pone, ¿no? Vemos también desde el otro punto de vista, ¿no? Que hay jóvenes que dicen, es que tú no puedes tener novia hasta que no termines la carrera, ¿no? Y así como que pues muchas veces los chicos andan solos, viven solos y transitan solos en ese espacio y en ese momento académico. Pues muy, muy interesante. Hay algunas, pues, ideas que nos dejan para la reflexión, como esta parte del proyecto de vida, que no esté enfocado en la autocompasión, que es esta parte que muchas veces los jóvenes no me creo capaz, y entonces me meto en carreras a lo mejor que yo creo que no tienen matemáticas, y, oh sorpresa, hasta psicología tiene matemáticas, ¿no? Por ahí les ha de haber tocado a ustedes. Entonces, pues muchas gracias. La verdad es una ponencia muy, muy, muy enriquecedora, y les agradecemos muchísimo su participación. No sé si tengan algo importante que aportarnos, con qué cerrar cada uno de ustedes, y si no, aquí estamos. Claro. Bueno, si me permiten un momento, nada más agregar esa parte, ¿no? Vamos a intentar, o que nuestra audiencia, nuestro público, intente de ahora en adelante modificar su tengo y su debo por un quiero, ¿no? Como decía Pedro. ¿Tienes de verdad? Cuestiónate el tienes, cuestiónate el debes, y empieza a hablar en términos de ¿quieres? ¿No? Esa sería mi reflexión. Así es, maestro. Muchísimas gracias, maestro. Adelante, maestra Ana. Gracias. A mí lo que me deja esta ponencia, esta conversación es
identificar si yo no me estoy sintiendo a gusto con la vida que tengo, si no me está generando sensaciones de bienestar, cuestionar qué expectativas estoy intentando cumplir, en dónde siento que me encuentro en este reloj social, qué entiendo por reloj social, si es algo rígido, inflexible, que yo tengo como, como un lugar a donde tengo que llegar y las cosas que tengo que cumplir, o si puedo flexibilizarlo y ser pues más autocompasivo conmigo mismo. Porque sí, o sea, creo que este análisis de cómo nos encontramos actualmente como país, económica y de manera incluso política, pues sí, las cosas están como desde hace muchos años complicadas, ¿no? Entonces, mucho de lo que yo logro o no logro también puede no depender de mí. Entonces, identificarnos, revisarnos, qué tanto nos sentimos, perdón, a gusto con nuestra propia vida y si no tengo en casa redes de apoyo que me ayuden pues a sentirme más tranquilo, menos ansioso, que me sienta apoyado o apoyada, buscar ayuda profesional. Saber pedir ayuda creo que también es importante. Sí, así es, maestra. Pues muchísimas gracias por todo su apoyo. Y esto también es muy importante lo que usted acaba de mencionar, ¿no? Muchos chicos ya empiezan con algunos síntomas en la salud mental, en la salud emocional, como la parte de la ansiedad, la parte de la depresión. Algunos de ellos, pues realmente sí necesitan ese apoyo con medicamento, por ejemplo, con alguna terapia y demás. Pero hay otros que saben que lo necesitan, pero que no lo piden, ¿no? Y entonces también es esa otra parte, ser flexibles en pedir la ayuda cuando nosotros consideramos que la necesitamos también. Maestra, muchas gracias, maestra Ana. Maestra Paola, por favor. Claro que sí, pues a mí me gustaría igual compartir que muchas veces nuestras expectativas o lo que nos mueve o nos hace sentir vivos, muchas veces no va a coincidir con nuestra familia, no va a coincidir con nuestros papás, no va a coincidir con nuestros amigos, y que es importante buscar ese espacio de acompañamiento, ese espacio de comprensión. Y como lo mencionas, Nancy, inclusive también el acercarse a un espacio, si no tienes o no has tenido oportunidad de tomar un proceso terapéutico, probar, ver cómo te sientes comenzándolo, iniciándolo, porque creo que más que verlo como obligación, en realidad es un privilegio y es un espacio que nos podemos dar para hacernos esas preguntas que a veces nos cuesta tanto trabajo responder. Así es, maestra. Pues muchísimas gracias también por su participación. Y sí, más que nada es el aprender también a disfrutar lo que estamos viviendo en nuestro propio tiempo y a nuestro propio paso, ¿no? Para no empezarnos a sentirnos presionados por el contexto social. Muchísimas gracias, maestra. Maestro Oscar, adelante. Gracias. Ya para finalizar, creo que para lograr resultados diferentes podríamos intentar cosas diferentes, ¿no? Y el hecho de intentar cosas diferentes no significa que no valoremos, no significa que no apreciemos, no significa que no sea importante todo la enseñanza familiar, todo el vínculo, ¿no? Creo que si yo busco otro camino, no significa que esté traicionando. Y creo que eso es algo muy importante que muchas veces nos lleva a terapia. Hay que considerar que no todo va a ser una afrenta, no todo va a ser como tiene que ser, y al final creo que nuestras decisiones nos pueden llevar a lugares que aunque sean diferentes y sean a veces complicados, pues bueno, los resultados van a ser propios, el éxito o el fracaso va a ser propio, y al final con cualquiera de esos dos resultados vamos a aprender. Entonces hay que quitarnos un poquito el miedo de intentar cosas diferentes y bueno, de alguna manera, si necesitan acompañamiento, alguien de la audiencia, alguien de la misma institución politécnica, pues saben que pueden encontrarnos, pueden localizarnos en Facebook, en Instagram y al final, pues bueno, vamos a estar ahí al pendiente de todos los contactos que nos lleguen a recibir. Muchas gracias.
Ok, maestro, muchas gracias y esperemos que pronto nos sigan acompañando en estos conversatorios. Muchísimas gracias. A usted, Hasta luego. gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego.